Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente responsable. ¿No podemos soltarlo? Tiene que aprender a adaptarse, Morph. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no? Lo que queremos es llegar de una pieza. Agarraos. Tenemos una misión. De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta cuando la llevemos a cabo. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. No perdáis el tiempo. ¡Las montañas! Eso no son montañas. Son olas. ¡No voy a lograrlo! Claro que sí. Claro que sí. A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Encontraremos una salida, como siempre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí a nuestros particulares encuentros, donde hoy vamos a hablar de un tema que nuevamente habéis sido vosotros los que lo habéis propuesto. Un tema que a mí me gusta mucho y son los otros misterios del universo, los que tienen que ver más con temas de conspiraciones y demás. Es que el universo no es un escenario silencioso, pacífico, lleno de estrellas brillantes, como nos lo han vendido, ¿no? Sino que es en realidad un territorio hostil, una vasta extensión de oscuridad donde las leyes de la física actúan con una frialdad impecable y la luz, esa chispa que asociamos con la vida y el conocimiento, pues es la que aquí se va a poner en el fuego, porque apenas logra abrirse paso entre esas fuerzas invisibles que ahí actúan y que dominan casi todo lo que existe. Si observáramos el cosmos como si fuera una historia, no sería un cuento de una exploración luminosa, ni mucho menos, sino sería oscuro, tenso y muy parecido a la atmósfera que tiene, por ejemplo, Gotham City, ¿no? Ahí tenebroso, eso sería. El escenario cósmico, donde las galaxias serían los rascacielos de una ciudad interminable y el vacío intergaláctico serían esos callejones sombríos, pues ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a ese caballero oscuro, ¿verdad? A figuras enigmáticas como los agujeros negros, energía oscura que empuja al universo hacia un futuro que no se sabe bien cuál es,
y bueno, otros muchos acertijos cósmicos que estamos y aún no sabemos y ni hemos descifrado por completo. Por tanto, la ciencia es ese detective que intenta descifrar una ciudad dominada por fuerzas invisibles y aunque hemos aprendido a observar miles de millones de galaxias, a escuchar los ecos de más lejanos del espacio, seguimos caminando entre sombras porque ese es el gran escenario que tenemos en el universo. La mayor parte de lo que existe está oculto y operando silenciosamente detrás de ese telón de realidad que es lo que podemos ver. Y con ello, bueno, pues vamos a empezar a contestar a vuestras preguntas, ¿no? Laura Méndez Torres, que es profesora de educación primaria de Madrid, que dice, si la materia oscura no permite, no emite ni refleja la luz y tampoco podemos detectarla directamente, ¿cómo saben los científicos que realmente existe y qué papel juega en la estructura del universo? Bueno, pues realmente aquí nos vamos a encontrar un hecho que es llamativo, ¿no? Porque la existencia de la materia oscura se deduce a partir de los efectos gravitacionales sobre materia visible. Desde principios del siglo XX los astrónomos observaron algo extraño. La cosa estaba pasando extraña y esa cosa extraña no era ni más ni menos que era la forma en la que se mueven las galaxias. Cuando miden la velocidad de rotación de las estrellas en los bordes de la galaxia descubren que se movía mucho más rápido de lo que debían según la cantidad de materia visible presente. Y según las leyes de la gravedad, esas galaxias deberían haberse desintegrado si solo contaran con las estrellas gas y polvo que podemos ver. Entonces, para explicar esa discrepancia, los científicos propusieron la existencia de una enorme cantidad de masa invisible que rodea las galaxias, formando lo que se conoce como halos de materia oscura. Esa materia no interactúa con la luz, lo que significa que no puede verse con telescopio tradicional. Sin embargo, su gravedad es muy real y actúa como una especie de andamiaje cósmico que mantiene unidas las galaxias y guía la formación de estructuras a gran escala en el universo. Además, la materia oscura también se detecta indirectamente mediante fenómenos como la lente gravitacional, que es un proceso en el que la gravedad de grandes acumulaciones de masa curva en el espacio y en el tiempo, desvía la luz de galaxias que están detrás de ella. Y cuando los astrónomos analizan esos efectos, descubren que la masa necesaria para producirlos es mucho mayor que la que se corresponde con la materia visible. Y todo eso lo que nos indica que el universo está dominado por algo invisible que es extremadamente influyente. Cuando te digo que es extremadamente influyente, créeme que es así, créeme que es algo que realmente uno eh, se tiene que parar a pensar y decir, espérate, porque entonces ¿a qué se debe? Bueno, pues realmente a lo que se debe es a ese mismo peso, ¿no? Al peso en el que te vas a encontrar mm, que hay algo que no sabes qué es, no sabes detectar, que sí se puede hacer mediante cálculos matemáticos y que de alguna forma es como se ha determinado que existe la materia oscura. Como verás, no es nada fácil. No es nada fácil y en muchas ocasiones te invita incluso a plantearte lo que sabemos del universo. Daniel Rivas Calderón, profesor de historia en Bogotá, en Colombia, que dice, ¿por qué se dice que la energía oscura está acelerando la expansión del universo? ¿Y qué implicaciones tiene para el futuro del cosmos? Bueno, la energía oscura es una de las mayores incógnitas de la cosmología moderna. Su existencia fue propuesta a finales de la década de 1990, cuando dos equipos de astrónomos estudiaban supernovas extremadamente lejanas para medir la expansión del universo. Esperaban encontrar que la expansión se estaba ralentizando debido a la gravedad de toda la materia existente. Sin embargo, lo que observaron fue lo contrario, que el universo se estaba expandiendo cada vez más rápido. La única explicación coherente era la presencia de una forma de energía desconocida que actúa en contra de la gravedad. Esa fuerza parece estar integrada en el propio tejido del espacio-tiempo y provoca que el espacio se expanda
de una manera acelerada y hoy se calcula que la energía oscura representa aproximadamente el 68% del contenido energético del universo. Las implicaciones para el futuro del cosmos son profundas. Si la energía oscura continúa dominando la dinámica del universo, las galaxias se irán alejando cada vez más entre sí hasta que en escalas de tiempo extremadamente largas el universo se vuelva frío, oscuro y prácticamente vacío. En algunos modelos más extremos esta aceleración podría incluso desgarrar las galaxias, las estrellas y hasta eventualmente los átomos en el mismo escenario conocido como el Big Rip. Fíjate, Big Rip. Y bueno, aunque todavía no sabemos exactamente qué es la energía oscura, está claro que determina el destino final del universo. Sergio Valverde Molina, ingeniero en electrónica de Sevilla, de España, conocido mío, que me dice, ¿qué son realmente los agujeros negros supermasivos y por qué se encuentran en el centro de toda la galaxia? ¡Qué pregunta! Me encanta porque es una pregunta que yo me he hecho 10.000 veces. 10.000 veces y como no tengo esos conocimientos, pues no he podido más que rascar a lo que os voy a explicar, ¿no? Los agujeros negros supermasivos son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada se puede escapar a ella, ni siquiera la luz. A diferencia de los agujeros negros formados por el colapso de estrellas masivas, estos gigantes pueden tener masas equivalentes a millones o incluso miles de millones de soles. La mayoría de las galaxias conocidas, incluida la Vía Láctea, albergan uno de esos dos colosos en su centro. Es decir, en nuestro caso se trata de Sagitario A asterisco, que es un agujero negro con una masa de aproximadamente 4 millones de veces el Sol. Y estos objetos son más que simples aspiradoras. Son, aparte de devorarlo todo indiscriminadamente, su influencia gravitatoria ayuda a estabilizar el movimiento de las estrellas cercanas y puede desempeñar un papel importante en la evolución de la galaxia. Los científicos lo que creen es que estos agujeros negros crecieron a lo largo de miles de millones de años, acumulando materia, energía, gas y todo ello que se acercaban demasiado a su horizonte de evento. Y también es posible que se hayan fusionado con agujeros negros durante colisiones con otras galaxias, como le va a ocurrir a la nuestra con Andrómeda, pues se fusionarán los dos agujeros negros, vete tú a saber lo que pasará. Y hoy en día siguen siendo objeto de una intensa investigación porque entender su origen puede ayudar a explicar cómo se formarán las galaxias de nuestro universo temprano. Paula Jiménez Ortega, periodista de Valencia, que me dice, ¿qué fue exactamente la señal WOW y por qué sigue siendo uno de los mayores misterios de la astronomía? Bueno, pues fue una señal detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Bip Heard de la Universidad Estatal de Ohio, mientras que estaban en un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre conocido como SETI. La señal destacó inmediatamente porque era muy intensa y tenía una frecuencia muy específica que coincidía con la línea del hidrógeno. Y es una longitud de onda en la que muchos científicos consideran que es la ideal para comunicarse con algo que esté ahí a nivel interestelar. Duró 72 segundos, el tiempo máximo que el telescopio podía observar una región concreta mientras que la Tierra giraba. Y lo más desconcertante fue que nunca volvió a detectarse. A pesar de décadas de observaciones y demás, nada. Cuando el astrónomo Jerry Heeman revisó los datos impresos, rodeó aquellos datos con un círculo y puso ¡wow! Una expresión, ¿no? Una exclamación. Y hasta hoy, bueno, pues ha permanecido. No hay explicación sobre lo que fue. Hay quien sugiere que fue una interferencia terrestre, otros que fue una emisión natural de carácter desconocido, un fenómeno relacionado con cometas. Sin embargo, en teoría no se ha logrado explicar completamente, en una parte sí. Para algunos dicen que fue una señal que no tenía nada de inteligente y con ello, bueno, pues sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes que hay en nuestro cosmos. Ricardo Santamaría López, técnico de telecomunicaciones de Ciudad de México, que dice, ¿es real el supuesto satélite Caballero Negro o simplemente se trata de un mito moderno? Bueno, una excelente pregunta, porque el llamado satélite Caballero Negro es un ejemplo interesante de cómo la ciencia
y la cultura se mezcla y crea esto, ¿no? La historia comenzó cuando Nikola Tesla dijo haber afirmado, a finales del siglo XIX, señales de radio inusuales que parecían provenir del espacio. Con el tiempo, algunos asociaron la idea a señales de origen artificial que venía de fuera de nuestra órbita. Y décadas más tarde, ya en la era espacial, se tomaron fotografías durante las misiones de la NASA y mostraron objetos oscuros flotando cerca de la Tierra. Y esas imágenes fueron interpretadas como una prueba de una sonda extraterrestre que supuestamente llevaría ahí miles de años vigilándonos. Eso es lo que dicen los partidarios de esta hipótesis. Sin embargo, la explicación científica más aceptada es más simple, ¿no? La mayoría de esas imágenes dicen que lo que muestra son piezas de mantas térmicas o restos de satélites que se han ido desprendiendo y han destruido de misiones espaciales y bueno, no hay una evidencia que diga que hay una sonda extraterrestre, mucho menos. Pero sí es verdad que el mito del Caballero Negro está ahí y que hay muchas historias que hablan de él, incluso en terreno conspiranoico. Andrés Gutiérrez Prado, ingeniero de sonido de Buenos Aires, de Argentina. ¿Cómo puede un agujero negro emitir sonido si el espacio es un vacío donde el sonido no puede propagarse? Magnífica pregunta. Pues en el espacio efectivamente el sonido no puede viajar de la misma forma que lo hace la atmósfera, porque no hay suficiente materia, hay vacío, para transportar esas ondas sonoras. Sin embargo, en ciertas regiones del universo existen muchas concentraciones de gas caliente que permiten la propagación de ondas de presión. En 2003 fueron unos científicos que estudiaban un cúmulo de galaxias de Perseo cuando descubrieron que el agujero negro supermasivo en su centro generaba unas enormes ondas de presión en el gas circundante y que esas ondas se comportaban de una forma similar al sonido, aunque en frecuencias muy bajas que el oído humano no puede percibir. Y en 2003 eso fue un boom. Los investigadores se pusieron manos a la obra y empezaron en este caso a hacer pruebas que un poco pudieran argumentar que eran o que pudieran pasarse a frecuencias audibles, aunque fuera un tono más profundo. Y bueno, la verdad es que hoy día se le conoce casi como una vibración. Es un descubrimiento que demostró que a día de hoy, bueno, pues existen aún fenómenos que en el cosmos que no podemos explicar. Hay otros fenómenos que son dinámicos y que son capaces de generar ecos a escala galáctica como le ocurre a estos agujeros, ¿verdad? Y al sonido, que yo también me lo decía, ¿no? Yo me lo preguntaba, decía, pero bueno, si en el vacío no hay posibilidad de transmitir el sonido, de transportar el sonido, como es que se escucha. Bueno, muchas veces es así, otras veces son por reinterpretaciones, como cuando ven una foto del universo. ¡Uy, qué bonito! Perdón, está coloreada. Es una reinterpretación. Marta Cifuentes Navarro, que es astrónoma aficionada de Granada, que dice, si el 95% del universo está formado por materia y energía oscura, ¿por qué sabemos tan poco sobre ellas después de décadas de investigación? Bueno, principalmente porque interactúan muy poco, posiblemente nada, con lo que es la materia ordinaria, porque la ciencia experimental depende en gran medida de la capacidad de detectar fenómenos mediante luz o interacciones físicas directas, y la materia oscura pues no se comporta de esa forma, con lo cual no podemos. No emite radiación electromagnética y no podemos observarlo con telescopios ópticos, ni de rayos X, ni de radio. Solo podemos inferir su presencia en efectos gravitacionales, en cúmulos de galaxias, en estructuras a gran escala, y la energía oscura es incluso más misteriosa, porque no parece asociada a partículas específicas, sino que podría ser una propiedad fundamental del espacio mismo, con lo cual ya nos ha roto. Y su estudio, bueno, pues se basa en observar el comportamiento del universo a escalas enormes, midiendo distancias de galaxias, analizando radiación. Es decir, es por eso, porque es que no interactúa con nosotros, con lo cual, y tampoco la podemos ver, ni medir, ni captar, ni nada, pues imagínate. Jorge Padilla Esteban, divulgador de Zaragoza, divulgador científico. ¿Por qué la materia oscura, podría la materia oscura llegar a afectar directamente a la Tierra
o a la vida en nuestro planeta. En teoría, la materia oscura atraviesa constantemente nuestro planeta sin que lo notemos. De hecho, según modelos actuales, enormes cantidades de partículas de materia oscura pasan a través de la Tierra cada segundo y no lo notamos. Es una interacción de materia ordinaria que es tan débil que no produce efectos perceptibles. Y esto se debe a que la materia oscura parece interactuar principalmente con la gravedad. No participa ni de electromagnetismo ni nada. Por lo tanto, no puede formar moléculas, no puede generar calor mediante fricción, tampoco puede acumularse en el centro de cuerpos planetarios, como lo hace la energía normal. Algunos modelos especulativos, sugieren que en situaciones extremas, en regiones donde la densidad de la materia oscura es muy alta, como por ejemplo cerca del centro de una galaxia, podría producirse efectos detectables, pero en la región del espacio donde se encuentra el sistema solar, la densidad de materia oscura es relativamente baja, y eso significa que, aunque forma parte fundamental de la estructura del universo, su influencia indirecta sobre la vida cotidiana es prácticamente nula. Lucía Fernández Robledo, técnica en sonido de Bilbao. ¿Por qué los agujeros negros no aspiran todo el universo si su gravedad es tan extrema? Bueno, porque existe la falsa creencia de que son especies de aspiradoras cósmicas que lo absorben todo, ¿no? Pero un agujero negro ejerce la misma gravedad que cualquier otro objeto con la misma masa. Por ejemplo, si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro, son exactamente de la misma masa, te ponen, ¿no? El Sol y el agujero negro. Los planetas seguirían orbitando de la misma forma que lo hacen ahora. La diferencia, que cuando un objeto se acerca demasiado al agujero negro, pues en ese punto la intensidad de la gravedad se vuelve tan extrema que lo absorbe, que nada puede cruzar su llamado horizonte de evento. En el caso de los agujeros negros supermasivos situados en el centro de la galaxia, las estrellas que los rodean pueden mantener órbitas estables durante miles de millones de años. Solo cuando una estrella o nube de gas se acerca demasiado es cuando se captura y cuando son objetos extremadamente ya poderosos y son una amenaza que, que vaya a devorar el universo entero, ¿no? Esto no se va a dar, ¿no? Tendría que haber un agujero negro de unas dimensiones descomunales, colosales y nunca conocidas, ¿no? Es decir, no. Alberto Sánchez Carrillo, profesor de Málaga, de educación física. ¿Cómo saben los científicos que el universo se está expandiendo? Bueno, principalmente por el llamado corrimiento rojo, el redshift, que cuando los astrónomos observan la luz de galaxias lejanas, descubren que las longitudes de onda están desplazadas hacia el extremo del rojo. Eso dentro del espectro electromagnético. Y eso ocurre cuando una fuente de luz se aleja del observador, con lo cual lo que nos está diciendo es que se está alejando. En la década de 1920, Edwin Hubble, el astrónomo, demostró que casi todas las galaxias se están alejando de nosotros. Y cuanto más lejos están, más rápidas parecen moverse. Esa es una relación que se conoce como ley de Hubble y que es una de las pruebas fundamentales de que el universo está en expansión. Lo importante es entender que no significa que las galaxias estén volando a través del espacio como proyectiles. En realidad, es el propio espacio el que se está expandiendo, estirando, y ese descubrimiento cambió por completo la comprensión del cosmos y llevó al desarrollo de la teoría del Big Bang, ¿no? Que describe el universo que se creó, que se originó hace aproximadamente 3.800 millones de años. Natalia Ortega Salcedo, investigadora de Santiago de Chile. ¿Por qué las señales provenientes del espacio son tan difíciles de interpretar cuando se busca vida? Bueno, porque el espacio está lleno de emisiones de radio y de emisiones que provocan las estrellas, los púlsares, los agujeros negros, las nubes de gas interestelar, que se propagan, como he comentado anteriormente, y son señales muy complejas que imitan, en muchos casos, patrones que podrían parecer artificiales, pero que no lo son. Bueno, esto es una tecnología ahora mismo que nos está ayudando y una señal artificial tendría que tener características muy específicas como una frecuencia extremadamente precisa, como patrones y estructuras matemáticas, algo que de momento, bueno, pues como te puedes imaginar, no está pasando. ¿Cómo han cambiado las teorías del universo desde la antigüedad
hasta la cosmología moderna? Pregunta Fernando Duarte Cabrera, historiador de Lima, de Perú. Pues en la antigüedad la mayoría de las civilizaciones imaginaban el universo como un sistema pequeño, estático, centrado en la Tierra. Era la teoría, en este caso, no la heliocéntrica, sino la que tenía a la Tierra como centro. Y, y filósofos como Aristóteles defendían que el cosmos era ordenado, eterno, donde los planetas y las estrellas se movían alrededor de nuestro planeta. Fíjate la barbaridad. Ese modelo comenzó a cambiar en el Renacimiento con la propuesta heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que dijo que el Sol era el centro del sistema solar y que los planetas giraban alrededor de él. Y luego fue Galileo Galilei, que quiso quemar la Inquisición, y Johannes Kepler, el que aportaron observaciones y leyes matemáticas que lo confirmaran. Albert Einstein revolucionó la comprensión del espacio y del tiempo con la teoría de la relatividad general, y poco después se descubrió que el universo no era estático, sino que se expandía. Hoy día la cosmología moderna describe un universo dinámico en evolución, dominado por materia y energía oscura y llenos de estructuras que se extienden a escala inimaginable. Así que, fíjate, hemos pasado de tener a la Tierra como centro de todo, al Sol como centro del sistema solar y el Sol y el sistema solar dentro de las galaxias que están en torno a un universo en donde rige pues esa teoría de la relatividad general. Carmen Delgado Ruiz, matemática de Salamanca, que dice, ¿podría existir un multiverso más allá de nuestro propio universo observable? Bueno, el concepto multiverso surge de teorías modernas de física y de cosmología. En algunos modelos, por ejemplo, el universo podría ser solo una burbuja dentro de un océano mucho mayor de universos que se expanden continuamente. Cada uno de estos universos podría tener diferentes constantes físicas, diferentes leyes, diferentes dimensiones, y eso podría explicar por qué nuestro universo parece tener condiciones tan específicas en la existencia de estrellas, planetas e incluso la vida. Sin embargo, el multiverso sigue siendo una hipótesis especulativa. Actualmente no hay evidencia directa que confirme su existencia y la dificultad principal es que si otros universos están completamente desconectados del nuestro, podría ser imposible detectarlos experimentalmente, con lo cual un concepto que sigue siendo objeto de debate. Ignacio Romero Paredes, piloto de Murcia, que dice, ¿sería posible viajar cerca de un agujero negro sin ser destruido? Bueno, en teoría sí, es posible, ¿no? Es posible acercarse a un agujero negro y sobrevivir siempre que estés a una distancia segura de lo que es el horizonte de eventos. De hecho, los agujeros negros supermasivos, la gravedad en el borde del horizonte suele ser relativamente suave. El principal peligro proviene de las fuerzas de marea gravitacional y esas fuerzas estiran los objetos debido a la diferencia de gravedad y los agujeros negros pequeños, por ejemplo, ese efecto sería tan intenso que cualquier objeto alargado lo destruiría, ¿no? Es la espaguetificación. Sin embargo, los agujeros negros supermasivos, el gradiente gravitacional puede ser mucho menor que la región cercana al horizonte, por lo cual un hipotético viajero podría acercarse bastante, sin quemarse, como yo suelo decir, antes de experimentar los efectos fatales. Si estás en esa línea en la que te acerca lo bastante, pero no experimentas porque no estás lo suficientemente cerca, esa atracción gravitacional, pues puedes sobrevivir, por supuesto. Última pregunta. Elena Márquez Vidal, filósofa de Barcelona, que dice, ¿qué nos dice el estudio del universo oscuro sobre los límites del conocimiento humano? Bueno, pues que está formado por elementos que apenas comprendemos, que durante siglos la humanidad pensó que la materia visible, eh, estrellas, gas, polvo, constituía prácticamente todo lo que existía y sin embargo descubrimos que hay una visión nueva que eso queda empequeñecido. Nos recuerda que la ciencia es un proceso continuo de revisión, de expansión, de ahondar en el conocimiento y en cierto sentido el estudio de la materia y de la energía oscura
representa una nueva frontera, ¿no?, para los seres humanos. Esto lo que nos obliga es a replantearnos nuestras teorías fundamentales y reconocer que estamos lejos de comprender el porqué del cosmos, ¿no? Mucho de lo que hay en torno a él. Con lo cual, cuando miramos al cielo por la noche, solemos pensar que estamos viendo el universo tal y como es. Estrellas, calma, pero esto es una ilusión que hemos visto. En realidad es una pequeña fracción. La inmensa mayoría, casi el 95%, es energía y materia oscura. Y así, bueno, pues la historia cósmica se desarrolla en un vecindario que está en penumbra, que aparece solo con puntitos luminosos, ínfimos que somos nosotros, y que todo esto es un enigma. Quizás ese sea el verdadero enigma del universo y el verdadero carácter del universo, que no es un lugar completamente comprensible, sino es un escenario lleno de misterios, de fuerzas ocultas y de preguntas que desafían a la imaginación. Y aunque nunca lleguemos a conocer todas las respuestas, pues creo yo que seguiremos mirando a la oscuridad como hay detectives que escudriñan en busca de un misterio, intentando descifrar el mayor enigma de todos, que es la naturaleza de la misma realidad que vivimos. Y con esto lo dejamos por hoy. Os espero en un nuevo encuentro. Aquí, no faltéis. Gracias. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente responsable. ¿No podemos soltarlo? Tiene que aprender a adaptarse, Morph. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no? Lo que queremos es llegar de una piedra. Agarraros. Tenemos una misión. De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta cuando la llevemos a cabo. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. No perdáis el tiempo. ¡Las montañas! Eso no son montañas. Son olas. ¡No voy a lograrlo! Claro que sí. Claro que sí. A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad. Encontraremos una salida, como siempre. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.